Muy bien, muchachos, muy buenas tardes. En esta ocasión no hay a nadie a quien decir pónganse de pie, o silencio, o cállate. Me acuerdo que estoy en el salón de segundo y tercero. El salón bien lindo. Muy bien, mis queridos terroncitos de azúcar. Vamos a dar inicio a las clases el día de hoy. Hoy nos toca desarrollar los adverbios. ¿Qué es eso? Enseguida nos vamos a ir enterando. Mira, como tú ya estás en tercero, es necesario que puedas tener varios tipos de definición. Es decir, definiciones desde varios puntos de vista. Muy bien, vamos a ver entonces el adverbio definido semánticamente. ¿Y qué dice su definición semántica? Dice, indica las diversas realidades, tales como lugar, tiempo, modo, cantidad, etc. Oye, recuerda lo que te dije. Semántico significa ¿qué? Quiere decir cuál es su significado. ¿De acuerdo? Y su significado del adverbio es que indica diversas realidades. Recuerda, realidades como ¿qué? ¿Como cuáles? Realidades como lugar, tiempo, modo, cantidad y otros. Ajá. Si seguimos avanzando, vamos a ver su definición en el aspecto sintáctico. Definición sintácticamente. Dice, funciona. Recuerda, todo lo que es sintaxis significa función. Entonces, el adverbio funciona como modificador directo. Mira qué interesante. Como modificador directo. Pero, ¿de quién es? Del verbo, del adjetivo y, aunque no lo creas, del mismo adverbio. Recuerda, es un modificador de tres categorías gramaticales: del verbo, del adjetivo y del mismo adverbio. ¿De acuerdo? Listo, presta atención. Muy bien, vamos a la siguiente definición, la definición morfológica. A ver, mi querido Pepitrílico, ¿qué significa morfo? ¿Te acuerdas? Significa forma. ¿Y cuál es la forma? Vamos a ver cuál es la definición del aspecto morfológico. El adverbio, dice, es una categoría gramatical invariable. ¿Eso qué quiere decir? Fácil. Que no varía, pues. ¿Y cómo es eso? Es decir, mira, si yo digo, por ejemplo, bueno, para que no varíe, tiene que quedarse como tal. Ejemplo. Tiempo bueno. Ajá. ¿Qué más? Padre bueno. No va a cambiar. ¿Sí? Muy bien. Invariable. Vamos acá. Clases de adverbios. Fíjate. Tenemos varios tipos de adverbios. El primero es adverbio de tiempo. Obviamente nos va a indicar el tiempo en el cual se han realizado algunas cosas. Por ejemplo, pudiste haberte bañado el año pasado. Y la pregunta es, ¿cuándo te bañaste? El año pasado. Ese sería el adverbio de tiempo. ¿Cuáles son los adverbios de tiempo? Solo algunos, Antes, después, ayer, hoy, mañana, luego, anoche, ahora, pasado mañana. Son algunos de los adverbios de tiempo. Vamos al siguiente tipo de adverbio. Adverbio de lugar. ¿Qué indica? Indica el espacio geográfico donde se ha realizado algo. ¿Y cuáles son los adverbios de tiempo? Allí, arriba, aquí, abajo, allá, delante, atrás. ¿Me olvidé? Claro que sí. Tilde. Ajá, cierto. Muy bien. Tercer caso, vamos a los adverbios de modo. Cuando yo te digo cuando estás en clase, oye, estás mal sentado, siéntate bien. Adverbio de modo. Dice, ¿cuáles son?
son despacio, bien, rápido, peor, mal, lentamente y otros. A ver, profesor, un ejemplo con lentamente. Vamos a coger un nombre del salón. Ítalo. Ítalo juega lentamente. ¿Cómo juega Ítalo? La respuesta sería lentamente. Ese es el adverbio de modo. ¿De acuerdo? Despierta, despierta, vamos avanzando. 4. Adverbio de cantidad. Obviamente, pues, ¿para qué te voy a decir su concepto? Cantidad indica cuántos, ¿no? Muy bien. Denotan cantidad. ¿Y cuáles son? Bueno, solo unos cuantos. Poco, más, mucho, menos, muy, tanto. Qué fácil, ¿no? Claro. Es como si dijeras, por ejemplo, pocos alumnos asistieron. Pocos. Muy bien. 5. Seguimos. Adverbio de afirmación. Todo aquello que indique afirmación. Por supuesto que sí. Cuando dices sí, estás afirmando. Cuando dices en efecto, sigues afirmando. Positivo, lo mismo. Verdaderamente, seguramente. Esos son algunos de los adverbios de afirmación. Vamos llegando casi al final. Vamos a los adverbios de negación. Los adverbios de negación obviamente van a indicar negativo, no. ¿Cuáles son? No, negativo, tampoco. Esos son los adverbios de negación. Un ejemplo, tú le dices, papá, por favor, cómprame mi carro este fin de año. Y tu papá te dice, no. Ha utilizado un adverbio de negación. Papá, cómprame mi bicicleta. Negativo. Papá, ¿puedo ir de vacaciones de verano? Tampoco. ¿Por qué será? Pues no, será porque no has hecho bien las cosas durante el año académico, ¿no? Entonces, esos son los adverbios de negación. Muy bien, llegamos al final. Adverbios de duda. ¿Qué significa? Significa pues que indican duda, incertidumbre, o sea, que no estás seguro, ¿sí? Como sí, que como no, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son? Son algunos. Quizá, o en su plural, quizás, ¿sí? ¿Acaso? ¿Sí? Probablemente, posiblemente, tal vez. Esos son los adverbios de duda. Antes de que te vayas, antes de que salgas de esta clase, te voy a dar unos cuantos ejemplos de cómo reconocer algunos adverbios. Dice, reconociendo los adverbios. Oye, tengo la primera oración. Pedro, ¿te acuerdas de nuestro Pedrito? Ese chico crespito. Pedro se bañó, ahí dice se bañó. Se bañó ayer. Cuando se trata de tiempo, preguntas. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo se bañó Pedro? Respuesta, ayer. Si dice ayer, estamos hablando de adverbio de tiempo. Aquí está. ¿De acuerdo? Seguimos otro ejemplo. Nicole está en Piura. Está. ¿Qué indica? Lugar. ¿Y con qué pregunta hallas lugar? Fácil. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está Nicole? Respuesta, en Piura. Y si es adverbio, si la pregunta es ¿dónde? Y hay un lugar, un espacio geográfico, estaremos hablando de adverbio de lugar. ¿Dónde está? Allí, aquí, en fin, etc. Último, Jesús. ¿Te acuerdas de Jesús? De Jesús, ¿te acuerdas? Muy bien, aquí está. Jesús camina lentamente. Y la pregunta es, a ver si me has entendido. ¿Cómo camina Jesús? La respuesta es lentamente. Si la respuesta es lentamente, estamos hablando de adverbio de modo. ¿De acuerdo? Muy bien. Tú dirás, se acabó. No. Tareita. Atento, atento, por favor. ¿Cuántas clases de adverbio acabamos de ver? 7. Muy bien. De cada tipo de adverbio te voy a pedir que utilices mínimo 3. ¡Wow! Tú dirás, ¿no? 3 por 7, 21 oraciones.
Igual que aquí, simplemente vas a subrayar los adverbios de cada tipo. Por ejemplo, ¿qué puede ser un poco difícil? Vamos a ver, adverbio de duda. Tal vez viaje este año a España. ¿Dónde está tu adverbio de duda? En la palabra tal vez. Subrayas eso y se acabó, y ya tienes una oración. Profe, una más, unita más, a ti que siempre te gusta más, te voy a dar una más. Con adverbio de afirmación, ¿ya? En efecto, yo iré a la fiesta el fin de año. ¿Dónde está el adverbio de afirmación? Cuando dices en efecto. ¿Se acabó? Eso es toda la tareita. ¿Cuántos ejercicios? ¿Cuántas oraciones? Ajá, 21 oraciones. ¿Para cuándo? Para el viernes próximo. ¿Cómo lo vas a entregar? En hojas bond en el formato A4, es decir, el tamaño A4. ¿De acuerdo, mi querido changuito? Muy bien, nos vemos. Cuídate, ¿sí? Por favor, abrígate, toma bebidas calientes y no tomes muchas bebidas frías. Gracias.